La Bartopía, el lugar de la palabra. Episodio 2. Interpretar el Nuevo Testamento. Me presento, para quienes no me conocen, mi nombre es Rodrigo Venegas, soy el administrador de la página, soy estudiante de la carrera de Teología en la Universidad Adventista de Chile y me preparo para ser pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Interpretar el Nuevo Testamento. Este tema puede parecer trivial, pero es importante comprenderlo, porque de esto depende la forma en que nosotros vamos a interpretar, a entender lo que Jesús dijo, o Pablo, sobre la ley. ¿Cuál es la relación del Antiguo con el Nuevo Testamento? ¿Cómo es que se construye el Nuevo Testamento? Y podríamos llegar a rechazar enseñanzas claras de las Escrituras. Además de afectar la comprensión que tenemos sobre la ley, esto afecta todas las enseñanzas de la Biblia. Todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento antes de Cristo y lo que Jesús enseñó y los apóstoles. Para tratar este importante tema, hemos invitado al pastor Francisco Higueras. El pastor tiene estudios de posgrado en Teología Bíblica, específicamente Nuevo Testamento. Ha sido profesor en la Universidad Adventista de Chile. También se ha desempeñado en varios colegios adventistas como pastor institucional y actualmente se encuentra trabajando en el Colegio de Calama. Hola, ¿cómo está, pastor? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. ¿Y tú, Rodrigo? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bien, pasando la cuarentena en mi casa. Gracias a Dios vivo en el campo y puedo salir a caminar a veces. ¿Y usted, pastor, cómo está viviendo la cuarentena? Todo, bien, también, viviendo la cuarentena, creo que igual que todo el mundo, básicamente, un poquito cansado con el encierro y más allá de eso. ¿Cuál es la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? O sea, de partida existen unas relaciones intertestamentarias de cuño histórico, hasta cierto punto exegético también, y sobre todo teológico. En primer lugar, recordar que lo que los autores del Nuevo Testamento primariamente consideraban como escritura era ciertamente el Antiguo Testamento. Ya ellos lo llamaban, no lo llamaban de esa forma, ¿cierto? Antiguo Testamento es una designación que vino muchos años después, pero la designación que ellos le daban era eh, la ley, los profetas, o la ley, los profetas y los escritos, la ley, los profetas y los salmos, la escritura, ¿cierto? Eran los nombres que le dan en el Nuevo Testamento y la gente de la época hacia lo que hoy nosotros llamamos, ¿cierto? Conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces existen muchas relaciones de tipo teológico también, por ejemplo, el tema del pacto, que es un tema tremendamente importante a lo largo del Antiguo Testamento. De alguna forma es el tema que coordina las relaciones entre Dios y su pueblo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, continúa, ¿cierto?, en el Nuevo. Y los autores del Nuevo van a tomar, ¿cierto?, los textos de Jeremías, de Daniel en menor medida, que hablan de la idea del nuevo pacto, y lo van a aplicar a esta nueva realidad, ¿cierto?, que ocurre luego del evento Cristo, ¿cierto?, de su muerte y su resurrección. Temas también como la guarda de la ley, ¿cierto?, la obediencia, que es parte también del pacto, ¿cierto?, son los términos del pacto, la guarda de la ley. También continúa, ¿cierto?, de manera clara en el Nuevo Testamento. Evangelios como Mateo, como Lucas, como Juan, y otros libros posteriormente como Apocalipsis también van a enfatizar en esa idea. Entonces, como un punto de partida muy importante, o sea, en la base teológica para el Nuevo Testamento es de hecho el Antiguo. Es de hecho el Antiguo. Hay cosas que varían, ¿cierto? De hecho, existe la gran discusión en el mundo teológico, ¿cierto? En el estudio del Nuevo Testamento, de qué tanta continuidad o discontinuidad habría entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo voy más, ¿cierto?, por la idea de continuidad en un aspecto teológico y en menor medida también histórico incluso. Entonces, eso es lo que tú logras ver ahí en relación a las relaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entiendo, se construye entonces el Nuevo Testamento sobre el Antiguo. ¿Y hay alguna diferencia entre ambos? Correcto, mira, el punto está ahí en que, sí, como tú dices, se repiten ciertos temas, pero en algún momento como que se reinterpretan, ¿ya? O por lo menos se amplía un poco la idea. Quizás hay gente que no sepa algunos conceptos, ¿cierto? A veces un autor del Nuevo Testamento va a reinterpretar
algo del antiguo y quizás ampliar el propio sentido original que esto va a tener. Eso lo vemos, por ejemplo, sobre todo en el libro de Mateo. Ya si hay algún caso donde esto se hace muy evidente es el libro de Mateo. Por ejemplo, cuando Mateo, hablando de cuando Jesús se va cuando Jesús se va hacia Egipto, ¿cierto? Huyendo de la persecución de Herodes, lo que nosotros vemos es que Mateo utiliza una cita para justificar que esto estaba sucediendo, una cita del Antiguo Testamento, que es una del libro de Oseas, me parece el capítulo 8, que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Si uno va al contexto de Oseas, Oseas está hablando de cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no necesariamente del hecho de que Jesús, ¿cierto?, como hijo de Dios, habría sido llevado a Egipto y luego Dios lo traería de vuelta. Pero cuando uno ve, ¿cierto?, eh, el concepto que Mateo trata de explicar, hay que entender, ¿cierto?, lo que el autor está tratando de decir ahí. Mateo coloca a Jesús como el cumplimiento, llamémoslo así, antitípico de las profecías o de las promesas que Dios le hizo a Israel. O sea, en otras palabras, las promesas que Dios le hizo a Israel como nación se cumplen en Jesús. Por lo tanto, si te fijas, Jesús sigue una trayectoria, en el libro de Mateo, la trayectoria de Moisés y la trayectoria de Israel. O sea, Jesús está siendo mostrado por Mateo como el nuevo Moisés y como el verdadero Israel, o como la verdadera esperanza de Israel. Entonces, en ese contexto, Mateo reinterpreta Oseas, llamémoslo así, en base a la imagen que él mismo nos está tratando de mostrar. Porque es importante también que sepamos que cada autor hace su propia redacción de los hechos. La Biblia es un producto divino humano y los evangelios no se escapan a esto. Cada autor hace una propia redacción de los hechos como él lo vio. Y eso es algo normal dentro del género humano. O sea, no sé, pues hay un choque allí en la esquina y vamos todos a ver, y los que vimos el choque, algunos lo vimos de acá, otros lo vieron de la otra esquina. eh, y cuando sucede ese tipo de cosas, claro, si la policía después nos pregunta qué fue lo que sucedió aquí, yo voy a dar lo que yo vi o lo que más me impresionó a mí del choque. Y otra persona que lo va a estar viendo desde otro ángulo y que otras cosas le van a haber llamado la atención, va a dar su propia impresión de ello. Bueno, con los evangelios vemos lo mismo. Cada autor está tratando de como, tiene un propósito, llamémoslo así, un propósito teológico al escribir sus libros. Por ejemplo, Mateo, como ya decíamos, está tratando de mostrar cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. Marco está tratando de mostrar a un Jesús que sirve, ¿cierto? De hecho, Marco no detalla mucho de los relatos que él hace, es muy corrido, ¿cierto? Como que deja aspectos, parecen incluso inconclusos, ¿cierto? Va de un episodio a otro, Jesús actuando en todo momento. Lucas lo vemos como más la idea, tratar de presentar a un Jesús más universal, un Jesús que se preocupa de los pobres, de los oprimidos, de las viudas, de los huérfanos, de la gente enferma, de los no judíos, de hecho el propio Lucas siendo un no judío de origen. Entonces nosotros vemos como esa propia redacción, ¿cierto? Y que cada evangelista le da, y en todos los otros libros también, en cierta medida. Juan, ¿cierto? Que vemos que trata de presentar a Jesús como el verdadero Dios, como él, a pesar de no estar presente físicamente, él va a estar igual, de alguna otra manera, presente con sus seguidores, ¿cierto? Entonces, en el caso de Mateo, vemos que él usa estos textos para conducir a la idea que él quiere presentar. Obviamente es inspirado por el Espíritu Santo, esa idea no debe ser quitada, pero tampoco tenemos que quitar el factor humano, ya que es muy presente, ¿cierto?, en cada uno de los libros del Nuevo Testamento y también de la Biblia como un todo. ¿Qué nos recomienda para poder comprender mejor el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Porque hay un espacio entre ambos considerable. Ok, mira, tu pregunta es tremendamente importante, súper atingente, la verdad. Y esto es algo vital porque si uno termina de leer el Antiguo Testamento y después pasa al Nuevo, si bien hay una continuidad teológica muy fuerte entre ambos, la histórica que yo les dije hasta cierto punto está también, pero quedamos como en un vacío, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuáles son los últimos libros del Antiguo Testamento en ser escritos? O la última situación que relatan, ¿cierto? Por lo menos en un punto de vista cronológico, son Esdras, Nehemías,
y Malaquías, ya serían quizás los tres últimos libros. Y la situación que nosotros vemos ahí es que ellos están gobernados bajo el imperio persa, ¿cierto? Del reinado de Artajerjes, y luego en el Nuevo Testamento nosotros vemos que están gobernados por Roma, y ahí uno ve que hay un lapso vacío, ¿cierto? Eh, entre el fin del antiguo y el inicio del nuevo. Pero en realidad no es un espacio vacío, ¿ya? Para que nos pongamos igual en perspectiva, Malaquías es el último libro, probablemente el último libro en ser escrito. Un poquito antes de Malaquías venía Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías son más o menos del año 450, un poquito después, ¿cierto? Más hacia acá, ¿cierto? Un poquito después. Y Malaquías sería más o menos del año 400, ya dejémoslo ahí aproximadamente. Y los hechos que mencionan, ¿cierto? La Biblia, no cuando fueron escritos en el Nuevo Testamento, sino los hechos que mencionan, eh, parten más o menos en el año 4, ya año 4 antes de Cristo, y posiblemente sea el año del nacimiento de Jesús, año 4 antes de Cristo, ¿cierto? Pero los libros propiamente tal del Nuevo Testamento empiezan a ser escritos por ahí por el año 48, 49, que sería Primera de Tesalonicenses, el primer libro en ser escrito del Nuevo Testamento, y las dos cartas a los tesalonicenses, y luego el Evangelio de Marcos probablemente, y alguna y otra carta de Pablo en su segundo viaje misionero. Ahí esos serían los primeros libros del Nuevo Testamento en ser escritos. O sea, estamos hablando de un lapso de entre 450 y 500 años en que no hubo revelación escrita directa por Dios. Ahora, si bien que nosotros podemos considerar que la inspiración, o quizás ni siquiera tanto la inspiración, sino el canon de la Biblia, entra como en un lapsus, ¿cierto? Cuando termina Malaquías, ¿cierto? 400 o 500 años después, hasta que se empieza a escribir Primera de Tesalonicenses, no debemos considerar esos años como años de silencio. Pasó mucha cosa entre medio de todo ello. De partida, ¿cierto? Cambia el imperio, ¿cierto? Dominante en la tierra de Israel, ¿cierto? Pasó de ser los persas, ¿cierto? Pocos años después, poco más de 70 años después, 80 años después del fin del Antiguo Testamento, Alejandro Magno conquista todo el imperio persa, incluyendo la tierra de Israel. Y ahí hay un periodo importante, ¿cierto? ¿Cómo vivió Israel bajo los griegos? Recuerden que cuando Alejandro muere, ¿cierto? Él tiene en realidad tiene muchos generales que se pelean, ¿cierto? Por su imperio, y al final 4 de ellos son los que se lo acaban dividiendo, los que se llamaban los diádocos, ¿cierto? Y luego vemos que Israel está la tierra de Israel está bajo el dominio de los Ptolomeos de Egipto, hasta un determinado momento en el cual lo conquistan los Seleucidas de Siria, que también era un reino griego, tanto los Seleucidas como los Ptolomeos. Y, ¿Y cómo vivió Israel bajo ese tiempo? Son cosas que llaman la atención, mucha curiosidad. Yendo más a tu pregunta, ¿cierto? ¿Cuáles serían los consejos? Bueno, este es un consejo que les voy a dar. Y no sé, quizás se sorprendan por lo que les voy a decir. Lean los libros apócrifos, los libros que están en la Biblia católica, esos 7 libros adicionales que están en la Biblia católica, pero que ustedes no los encuentren en las Biblias protestantes. Especialmente Primera y Segunda de Macabeos. Ya los otros libros sí, también, pero no son tan relevantes. Tienen, de hecho, unas cosas complicadas, ¿cierto? Por ejemplo, en Tobit o Tobías, ¿cierto? Aparece que viendo entrañas de un pez se puede ver el futuro, cosas así, medias complejas. El libro de Judith, por ejemplo, que es otro apócrifo, tiene una serie de inconsistencias históricas, por ejemplo, llamando a Nabucodonosor rey de Asiria, y de una historia tremendamente fantasiosa que aparece ahí. Pero el libro de Primera y Segunda de Macabeos, por ejemplo, son libros bastante precisos desde el punto de vista histórico. Ya son tremendamente precisos. Sobre todo el de Primera. Ya Segunda no tanto, Segunda de Macabeos, pero Primera de Macabeos, desde un punto de vista histórico, no es que haya que considerarlos revelación de Dios, libros inspirados, qué sé yo, ni parte de la Biblia, pero sí son muy útiles para entender ese contexto de lo que pasa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Primera y Segunda de Macabeos, sobre todo Primera de Macabeos, va a ilustrar un poco qué es lo que pasa, ¿cierto?, con los judíos. Es una historia, una epopeya muy, incluso interesante leer, ya, es bastante entretenida, y una epopeya de algo que pasa con los judíos. Y eso nos permite ver primero qué pasa entre un testamento y otro,
y entender otras cosas, por ejemplo. El héroe de ese relato es Judas Macabeo, Judas el martillo, y Judas Maccabi, Judas el martillo. Eso significa Judas Macabeo. Él es el héroe del relato. Y él es un líder militar, ¿cierto?, que libera a su pueblo, o por lo menos hace esta revuelta, junto con su padre, Matatías, para liberar a su pueblo de la opresión de los griegos, que lo estaban obligando a comer cerdo, a ir a los gimnasios. El gimnasio se entrenaba desnudo, ¿cierto?, algo que ni siquiera me pregunten cómo lo hacían, digámoslo así, hacerse una operación para reimplantarse el prepucio, ¿cierto? Porque los judíos, ¿cierto?, por la orden de Dios se circuncidaban. Entonces, cosas así, Judas lidera esta revuelta, ¿cierto?, y tiene éxito. En primer lugar, eso nos permite tener en cuenta qué es lo que los judíos esperaban de un líder. Ellos esperaban un líder como Judas. No un líder que les hablara como Jesús, ¿cierto?, mi reino no es de este mundo. Y esa fue una de las causas por las cuales el pueblo rechaza a Jesús. Otra cosa, cuando Judas muere, porque Judas muere en batalla, lo sucede su hermano Jonathan, y luego lo sucede su hermano Simón. Y Simón acaba formando una especie de reino, ya independiente de los griegos, y después quien lo sucede y quien logra grandes conquistas es su hijo Juan. Fíjense los nombres: Judas, Simón, Juan. ¿Por qué son importantes estos nombres? Porque si nosotros vamos al Antiguo Testamento, estos nombres casi no aparecen, no son muy comunes en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo tenemos dos apóstoles de nombre Judas, ¿cierto? Tenemos un apóstol de nombre Simón y varios otros que también son llamados Simón. Tenemos un apóstol llamado Juan, y el nombre Juan era muy común en la época. ¿Qué es que los padres le estaban poniendo a sus hijos esos nombres? Porque eran los nombres de los héroes nacionales, ¿cierto? Judas, Simón y Juan. De hecho, incluso si uno puede quizá intente imaginar un poco más allá, es probable que Judas Iscariote, ¿cierto?, el traidor, los padres le hayan puesto ese nombre porque ellos tenían la esperanza de que surgiera un libertador como Judas. Y por lo tanto, el libertador que esperaba Judas era ese libertador, digamos así, líder militar, ¿cierto?, conquistador, guerrero. Y cuando Judas vio, por ejemplo, a Jesús después lavándole los pies a sus discípulos, Judas obviamente se decepcionó, y fue ahí que él decide traicionar finalmente, o que ya él ya da su paso final, ¿cierto?, en traicionar a nuestro Señor. Entonces, ese tipo de cosas nos permiten tener el Nuevo Testamento con ojos bastante más claros. Hay otros apócrifos que no están necesariamente tampoco en la Biblia católica, como los Salmos de Salomón, que muestran, por ejemplo, el prototipo de Mesías que ellos esperaban. O sea, y ahí está muy claro el contexto que uno va a ver luego en el Nuevo Testamento. Otro tema, otro recurso muy importante, aparte de los libros apócrifos, para entender lo que pasa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es leer a Flavio Josefo. Flavio Josefo es un historiador judío romano que se propone escribir la historia de su pueblo judío para los romanos. A ver, Josefo, él era alguien que peleó en la guerra contra los romanos, en la guerra del 66, y, perdón, no tengo coronavirus, todavía no. Eh, eh, él, eh, Él pelea en la guerra, ¿cierto? Y él supuestamente, según lo que se cuenta, le habría dicho al general que le venció, ¿cierto?, en Giscala, que él iba a volverse emperador. El general se llamaba Vespasiano y justamente se convierte en emperador, y como más o menos que adopta a Josefo al ver esto que él había hecho, ¿cierto?, de haberle supuestamente profetizado su coronación, ¿cierto?, como emperador, que le da su nombre, ¿cierto? Entonces, aparte de Josefo, él se llamaba Flavio, y Vespasiano se llamaba Flavio Vespasiano, más o menos como su apellido, ¿cierto? Entonces le pone ahí el nombre Flavio Josefo, y Josefo entonces, que iba a vivir en el territorio del Imperio Romano, se propone escribir la historia de su pueblo judío para los romanos, para que los romanos más o menos entiendan y justificar un poco el judaísmo para el público greco-romano. Josefo entonces escribe esta historia de los judíos que va desde Adán, de hecho, hasta la guerra, ¿cierto? Hasta la guerra judeo-romana. Él escribe 4 libros, ¿cierto? Uno de ellos también es su autobiografía. Y en ese contexto, mis amigos, Josefo menciona bastante de lo que pasa entre
el Antiguo, entre el periodo del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y por lo tanto, él es una fuente, quizás la fuente más confiable hasta cierto punto de lo que nosotros tenemos sobre ese periodo intertestamentario. Incluso interesante, Josefo dice, nuestros libros sagrados paran con Artajerjes. O sea, queriendo decir que hasta Esdras y Nehemías, ¿cierto?, se acaba ya el canon, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. Entonces, Josefo es otra fuente también muy importante. Ahora, es una lata leer a Josefo. Josefo escribe de manera muy rara. Empieza una historia, después se da una vuelta y después vuelve a hablar ahí lo mismo. Entonces, ese es el tema y Josefo es un poco difícil de comprender. Y otras cosas, ¿cierto? Otras cosas que pueden ayudar a entender ese periodo, pero ya ahí es un estudio más especializado. eh, Cuevas de Qumran, ¿cierto? Los libros que se encontraron ahí, y ahí ya es un poco ya más complejo hacer una investigación en relación a eso. El Talmud también sirve bastante, que es dichos orales judíos que después serían colocados por escrito, pero ahí ya, como les digo, entra ya un tema un poquito más complicado. Entonces, en resumen, uno, leer los libros de Macabeos, leer las cuevas de Qumran y, si es posible, literatura rabínica. Y Flavio Josefo. Bueno, estamos llegando a la última pregunta. ¿Qué libro usted nos recomendaría para poder leer sobre el Nuevo Testamento? Ya tú dices como para introducirse al tema. Claro. Ok, sí, mira, de partida hay dos libros muy buenos, solo que es importante igual haber tenido cierta cercanía con el Nuevo Testamento, haberlo leído, ya tener cierto bagaje en torno a eso, haberlo leído entero, quizás algún, no sé, algún librito más sencillo en relación a ello. Pero hay dos libros muy buenos en ese sentido. El primero es uno más conservador, llamémoslo así, que es el libro de Carson y Moo, Introducción al Nuevo Testamento, Donald Carson y Douglas Moo. Ese libro es bastante bueno, es bastante completo, ¿cierto? Introduce cada libro del Nuevo Testamento y también introduce la situación histórica, llamémoslo así, al, em, a la entrada, ¿cierto?, del Nuevo Testamento. El otro libro también se llama Introducción al Nuevo Testamento, que es de Raymond Brown. Él es católico, ya, creo que era carmelita, él creo que murió ya. Y el libro de Brown es también bastante bueno, proporciona bastante información histórica de muy buena calidad, y es bueno, solo que no es conservador, digámoslo así. Él aplica el método histórico crítico, ¿cierto? Que básicamente, si lo resumo aquí, porque nos da el tiempo, es quitar la inspiración de la Biblia, o sea, solo tratarlo bajo un punto de vista histórico, llamémoslo así, incluso dudando de los hechos históricos que pudiera relatar. Entonces, pero si ya alguien que ya haya estudiado antes y que tenga la suficiente clareza mental y pueda hacer un filtro hacia eso, el libro de Raymond Brown también puede ser útil, ¿ya? Eso en español, lo mejor que hay en español, de hecho, ¿ya? En inglés están los libros de Kruger, el de F.F. Bruce, que también son bastante buenos, ¿cierto? El de Daniel Smith también, que introduce al Nuevo Testamento. Hay una introducción de Joel Green también, pero están en inglés, son más difíciles de conseguir quizás en nuestro contexto. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, amigo, por estar escuchando. Te invitamos a que puedas compartir esto en las redes sociales si es que te ha gustado, y puedes encontrarnos en Instagram, YouTube y Spotify como Dabartopía con V. Que el Señor te bendiga y que puedas conocer más de la palabra de Dios. Claro, bastante gente ahora se encuentra así, encerrado en las casas por el tema del coronavirus. Esperemos que pronto se pueda salir de casa cuando las autoridades lo permitan, una vez que se controle esta pandemia.